Normalmente, cuando hablamos de la antigüedad en lugares como la actual Italia, irremediablemente la gran mayoría de la gente, por no decir todo el mundo, piensa en la civilización romana. Sin embargo, antes de que esta urbe se expandiera por toda la península itálica, llegando a constituirse como uno de los mayores imperios de toda la historia, en esta misma región transalpina, existieron culturas realmente interesantes que ejercieron una influencia considerable y, por qué no decirlo, también clave en sus vecinos. Estoy hablando de los etruscos, un pueblo que se asentó en el solar de lo que hoy es la región de la Toscana y cuya aparición en este lugar es uno de los hechos que más misterio y debate ha suscitado entre historiadores y arqueólogos desde hace décadas. Por este motivo, en el vídeo de hoy os contaré de una forma más o menos breve quiénes fueron, algunos de sus rasgos esenciales como civilización y, sobre todo, intentaré aportar un poco de luz, exponiéndoos las últimas investigaciones y teorías al respecto, sobre su enigmático y también discutido origen. En primer lugar, lo más adecuado quizás es definir quiénes eran estos tipos, ¿verdad? Pues bien, este pueblo se afianzó y se desarrolló en la región conocida por aquel entonces como Etruria, y que hoy en día, como ya he dicho en la introducción, se corresponde con la actual Toscana. No obstante, sus límites geográficos no se limitaron solo a ese territorio, pues ejercieron durante su periodo de máximo esplendor el control político de otras zonas colindantes hacia el norte y el sur de la península itálica, como es el caso del Lacio o de la Campania. Cronológicamente, según los historiadores, los etruscos surgieron como resultado de la herencia e influencia de diferentes culturas situadas en el norte y el centro de la península itálica, como es el caso de la villanoviana, y otras de origen más oriental como la micénica, durante la conocida como Edad de Hierro, que comenzó a desarrollarse en la Europa oriental y central en torno a los siglos XII, XI, 10, incluso 9 a.C. No obstante, lo que sí parece estar claro, gracias a las evidencias arqueológicas, es que fue aproximadamente en torno al siglo IX-8 a.C. cuando ya se podría hablar de una cultura genuinamente etrusca, con epicentros localizados en ciudades como Tarquinia o Belutonia, y cuyo momento de mayor pujanza y prosperidad se dio durante los siglos 7 y 6 a.C. Si bien es cierto que estos, los etruscos, siguieron siendo relevantes en el tablero político incluso tras la fundación y la primera expansión territorial de Roma. Es más, no fue hasta el siglo III a.C. cuando los ejércitos de la República Romana acabaron sometiéndolos y absorbiéndolos poco a poco bajo sus dominios. Bien, en cuanto a su organización política, social y económica, la gran mayoría de la información que tenemos hoy en día se debe a lo extraído de las inscripciones en los edificios y especialmente en los monumentos. Eso sí, la gran mayoría de corte funerario. Y esto es curioso porque, pese a que se han encontrado numerosas muestras del alfabeto y escritura etrusca en dichos lugares, este pueblo no dejó nada escrito sobre su historia y orígenes. De hecho, muchas de las referencias históricas que se tienen hoy en día sobre la existencia de este pueblo han trascendido a través del tiempo gracias fundamentalmente a lo dicho por autores griegos y romanos clásicos, como es el caso de Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso o el propio y famosísimo Heródoto. Ok, matizado lo anterior, se sabe que los etruscos se caracterizaron por tener un sistema político-administrativo basado en ciudades-estado, algo que por otra parte era muy mainstream por aquel entonces en otros lugares como por ejemplo es el caso de Grecia o Anatolia, y en las que el gobierno estaba representado por monarcas a los que les eran atribuidas funciones esencialmente religiosas y judiciales, aunque curiosamente el verdadero poder residió en la figura de una especie de magistrados que recibieron el nombre de lucumones, aunque también hubo ciertas anomalías, entre comillas, por así decirlo, pues según proponen algunos investigadores, en algunas de estas urbes etruscas, estos gobiernos monárquicos se vieron sustituidos de forma temporal por democracias oligárquicas en forma de repúblicas al más puro estilo de las polis griegas. De hecho, en este sentido, algo muy llamativo que caracterizó a estas ciudades etruscas fue la particular forma que tuvieron de relacionarse entre ellas, formando, por así decirlo, una especie de confederaciones denominadas dodecápolis, en las que se integraba, como su propio nombre indica, un total de 12. Aunque eso sí, esta unión fue más por motivos religiosos que políticos, pues los conflictos militares entre ellas fueron algo bastante común. Vamos, que cada 2 por 3 estaban dándose de hostias, literalmente. Bien, cerrada la política, en cuanto a la sociedad, esta no se diferenció mucho de la que existió entre sus pueblos coetáneos, pues fue esencialmente jerárquica y dividida en función del nivel económico de cada individuo. Vamos, lo de siempre. Como resulta lógico, en el nivel más alto estuvo una aristocracia personificada por los grandes terratenientes, pues
la posesión de tierras era considerada la mayor fuente de riqueza y prestigio. Tras ellos estuvo el gran grueso de la población, que jurídicamente eran libres, pero estaban ligados a los primeros por lazos de clientela, por dedicarse la gran mayoría de ellos a profesiones relacionadas con el campo, como es el caso de la agricultura o la ganadería. Por debajo de ellos se encontraban los extranjeros, los cuales carecían de derechos políticos y estaban encarnados la mayoría por comerciantes y artesanos de origen griego. Y abajo del todo, pues como os imaginaréis, pues sí, estaban los esclavos, los cuales se dedicaron, como sucedió en casi todas las sociedades esclavistas, casi íntegramente a labores relacionadas con los trabajos agrícolas más duros y también, como no, al servicio doméstico. Dicho esto, aparentemente la sociedad etrusca no se sale nada de lo convencional si la comparamos con otras de su tiempo. O quizás sí. Pues ¿sabíais que el papel de la mujer en ella fue radicalmente diferente al que tuvieron en otras vecinas? Sí, las mujeres etruscas gozaron de un papel a nivel social muchísimo más relevante, pues no estaban totalmente supeditadas al varón, como por ejemplo sucedió en Roma, llegando a gozar de diferentes derechos, como por ejemplo el de heredar, el de participar en la propia vida política de la ciudad, o el de ser parte activa de diferentes celebraciones religiosas, que normalmente en otras civilizaciones siempre estaban adscritas a los hombres. Por este mismo motivo, muchas de las descripciones clásicas escritas por autores romanos o griegos sobre ellos describen a los etruscos como un pueblo profundamente promiscuo, decadente y degradado. Esto es un ejemplo buenísimo para que os deis cuenta de lo importante que puede ser utilizar unas fuentes o utilizar otras, porque si solo miramos a unas, nos podemos quedar solo con una visión parcial de la realidad. Ok, terminado con esto, en cuanto a su cultura como tal, hay que destacar tres campos: la religión, la escritura y, como combinación inequívoca de las anteriores, el arte. Referente a la religión, hay que decir que en ella se nota indudablemente la influencia de los cultos orientales, especialmente los originarios de la vecina Grecia, y en menor medida otros venidos de zonas más lejanas como Egipto o Sumeria. De hecho, los etruscos fueron un pueblo muy creyente, y sobre todo moralmente estricto, y esto se puede comprobar por la gran presencia e importancia de los temas relacionados con su fe en forma de representaciones pictóricas o escultóricas en las numerosas tumbas halladas en sus necrópolis. En este sentido, en cuanto a su panteón, hay que decir que tres de sus dioses principales guardan muchas similitudes con los del heleno, pues Tinia vendría a ser el Zeus griego, Uni sería Hera y Menfa Atenea. Sumado a esto, destacaron también por la gran importancia, y ojo que esto es muy importante, que le dieron a los ritos de adivinación, personificados en la figura de los arúspices, una especie de sacerdotes que gozaron de un gran prestigio a nivel social. Además, como la gran mayoría de las religiones, también fue muy importante la creencia en la vida después de la muerte, algo que se ha podido ver perfectamente en los ricos y suntuosos ajuares encontrados en las mismas tumbas, pero que están asociados a personajes que tuvieron seguramente una posición social muy prominente. Ahora bien, si hablamos de lo que es la escritura etrusca, podemos decir que ejemplos de la misma hay miles. Pues a día de hoy existen unas 11.000 inscripciones documentadas aproximadamente, gracias a las cuales se ha podido establecer que su alfabeto estaba compuesto por 26 letras, formado por 5 vocales y 21 consonantes, basándose claramente en la estructura del alfabeto griego. Tristemente, a día de hoy no se ha encontrado ningún tipo de documento o de vestigio a modo de piedra roseta que haya permitido traducir muchas de esas inscripciones y textos, especialmente los más largos. En este sentido, uno de los objetos más extraños y también más interesantes relacionados con su escritura es el conocido como hígado de Piacenza, una especie de pieza hecha de metal de unos 13 centímetros de largo y unos 7,5 de ancho, que recuerda a la forma de dicho órgano, pero no humano, sino de un carnero o una oveja, y en la que se hallaron numerosas inscripciones escritas en etrusco, de las cuales muchas siguen sin ser traducidas. Sin embargo, no me voy a parar mucho porque podría hablar largo y tendido sobre él, pero ahora que lo pienso, ¿os gustaría un vídeo exclusivo sobre este objeto? No sé, dejádmelo en comentarios. Va. Y por último, relacionado íntimamente con todo lo anterior, hay que hablar, como no, de su producción artística, la cual fue realmente rica y variada, y que ha servido en gran medida como fuente de información para los historiadores y arqueólogos, fundamentalmente sobre sus creencias y tradiciones, ya que la gran mayoría de estos vestigios artísticos están relacionados con los ritos funerarios, especialmente los encontrados en los conocidos como túmuli, que en algunos casos han llegado a tener un diámetro de 50 metros. En este sentido,
destacan dos necrópolis por encima de las demás, la de Tarquinia y la de Cerveteri, donde las tumbas están llenas de objetos relacionados con la vida cotidiana de los difuntos que allí reposan, y que en algunos casos, sobre todo las que están asociadas a personajes realmente importantes, han aparecido decoradas con frescos, sí, con pinturas, como es el caso de la famosa de Monte Rossi. A lo que se sumaría que en muchos casos los restos humanos descansan en sepulcros hechos de piedra o de terracota, donde aparecen tallados relieves de los fallecidos en posición yacente sobre lo que parece una almohada o directamente de lado, como es el caso del famoso y también impresionante sarcófago de los esposos, localizado actualmente en el Louvre de París, donde podemos ver representados a un matrimonio recostado en posición de espera, probablemente en una celebración de tipo religioso. Yo he tenido la fortuna de verlo en directo y os puedo asegurar que es una auténtica pasada. Ok, llegados a este punto en el que he tratado de ofreceros una imagen muy genérica de quiénes fueron y cómo se organizaron, queda intentar responder a la pregunta que más quebraderos de cabeza ha dado a los arqueólogos y que durante décadas llevan haciéndose muchos investigadores y que he usado también para poner el título del vídeo. ¿De dónde vinieron? ¿Cuál es el origen real de este pueblo? Pues lo cierto es que durante mucho tiempo han existido teorías que se contraponen entre sí para intentar dar respuesta a esta misma cuestión. La primera de ellas sería la denominada oriental, que intenta justificarse por la presencia de muchos rasgos orientalizantes en muchos aspectos de la sociedad y de la cultura etrusca, que indudablemente recordaban mucho a otras civilizaciones del este del Mediterráneo y que fue reforzada por el testimonio de autores clásicos como Heródoto, que afirmó que estos, los etruscos, llegaron a la península itálica procedentes de otra península, en este caso la de Anatolia, territorios que hoy en día constituyen la actual República de Turquía y en los que la presencia de la cultura griega durante esos mismos siglos fue más que notable. La segunda, por contra, es la llamada teoría autóctona, es decir, la que afirma que este pueblo surgió exactamente en el mismo solar que ocupó durante siglos como evolución de alguna de las culturas del final de la Edad del Bronce e inicios de la Edad del Hierro que se desarrollaron en el centro de la actual Italia. Curiosamente, esta también fue respaldada desde épocas tempranas por autores clásicos, siendo un firme defensor de la misma el famoso historiador de origen griego Dionisio de Halicarnaso. Sin embargo, a estas dos se sumó durante gran parte del siglo XIX e inicios del XX una tercera, que apostaba por el origen nórdico de los etruscos, aunque su razonamiento y base es realmente pobre, pues se justificó en la similitud que existió entre el término Rasenna, que es con el que ellos se autodenominaban los etruscos, y el de Raezi, usado por los romanos para nombrar a algunos de los pueblos celtas que habitaron las zonas colindantes a la cordillera de los Alpes. Como resulta lógico, debido a su debilidad en la argumentación, esta ya ha sido más que descartada hoy en día. Sea como fuere, relacionado con esto, es importante que sepáis que hace muy poquitos años, concretamente en 2013, un equipo dirigido por el genetista italiano Guido Barbugiani, adscrito a la Universidad de Ferrara, llevó a cabo una ambiciosa investigación basada en el análisis comparativo de muestras de ADN mitocondrial de 40 individuos encontrados en varias de las necrópolis etruscas más importantes con la de otros restos de individuos coetáneos procedentes de otras regiones, como la propia Anatolia. Un estudio que estableció que, ante la ausencia de similitudes genéticas entre ambos, vino a confirmar de alguna forma la segunda teoría, es decir, la del origen autóctono. Lo que no quita, ojo, que el intercambio de ideas e influencia del oriental fuese algo que prevaleció durante mucho tiempo en esta interesante y enigmática civilización de la que nuestros queridos romanos tomaron muchas cosas prestadas. Y con esto creo que hemos acabado, al menos por hoy. ¿Qué os ha parecido el asunto? A mí me ha flipado redescubrir de alguna forma este maravilloso pueblo de la antigüedad, al que sin duda Roma le debe muchísimo y que curiosamente ha pasado y sigue pasando muy inadvertido cuando hablamos de la antigüedad. Podéis, ahora sí, dejar en los comentarios cosillas que os hayan parecido guays de los etruscos, así como dudas o curiosidades que sepáis sobre ellos. Pues entre todos, como siempre, podemos enriquecer más aún si cabe los vídeos. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dejar vuestro pulgar arriba, compartidlo con vuestros coleguis y sobre todo agradecer que os hayáis pasado una semana más por aquí. Es un placer, como siempre, teneros al otro lado de la pantalla. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao.